Orain dela urte batzuk grabatu genuen antzeko bideoa, Dancing in the Basque Country, eta egun batean kuadriako batekin hitz egiten esaten genuen. Jumarko ginateke Gipuzkoako herriak ezagutzera, eta esan genuen, zergatik ez batzuk bisitatu eta bisitatu guztiak. Inicialmente se iba a llamar Guipúzcoa 88, pero nos enteramos de que Ezkio y Itxaso se iban a separar este año, así que tuvimos que buscar un nombre que no estuviese relacionado con el número de municipios que tiene Guipúzcoa, y ahí surgió Guipúzcoa Round. Y lo presentamos al programa Energia Olatuak. Herri batetik bestera neurtzeko distantziak eta denborak ere bere zailtasuna zeukan, hori guztia lau egunetan sartzeko edo uztartzeko dena lau egun horietan ere zaila da, eta azkenean poliki egin izan dugu eta uste dut lortu dugula azkenean. En cada pueblo teníamos que llegar, sabíamos más o menos lo que teníamos que hacer, entonces había que medir las distancias, sacar todos los materiales, medir las distancias, calcular que todo cuadraba de una escena a otra y nada, con ello intentar hacer una escena bonita con la distancia y el ángulo que tuviéramos para que tuviera un poco de sentido en el vídeo. Estena bakoitza hainbat aldiz grabatu dugu, gero toma ona aukeratu ahal izateko. Orduan egin dugu lehenengo toma, bigarren toma, hirugarren toma, eta batzutan toma asko egin ditugu gero aukeratzeko ahal izateko ona zena. Como anécdotas, pues resaltaría unas cuantas, la verdad. Por ejemplo, una en la que había unos globos que explotar y no quedaba claro si se estaba grabando la escena real del vídeo o simplemente era una prueba. Así que bueno, eso hizo que hubiese varias tomas falsas y pasáramos unos buenos ratos. Un momento. Luego también nos divertimos mucho en el parque de aventura de Alchisqueta, donde estuvimos jugando además de grabar las escenas necesarias. Y bueno, personalmente a mí me tocó repetir una escena como unas 5 o 6 veces en Astigarraga, donde tenía que hacer un choch y beber sidra. Pero repetir esa toma no me supuso ningún problema. Batzutan eszenak errepikatu behar ziren eta adibidez Idoia eta Aritz dantzariek batzutan irristatzen ziren edo ez zuten ondo edo gustora sentitzen egindako dantzarekin eta askotan errepikatu behar genuen hori. Eta txalapartariek ere adibidez lan handia izan zuten ere grabatzeko herri batetik bestera, dena montatu, dena desmontatu, berriro jarri, zati guztia jo, eta horrek lana dauka eta eskertzekoa eraiei ere egindakoagatik. Sabiendo que vivimos en Guipúzcoa, nos esperábamos de todo, sol, lluvia, nubes, despejado, oscuro, frío, calor, de todo. Entonces, ha habido bastantes situaciones en las que hemos intentado ver, por ejemplo en Chindoki, que no lo conseguimos cuando lo queríamos ver. Ha habido situaciones en las que hemos tenido que esperar a que se terminaran de ir las nubes para que se despejara el pueblo que queríamos ver, como en Errezil, cosas de esas. Jende zoragarria topatu dugu Gipuzkoako txoko guztietan eta asko lagundu digute bideoa egiten. Batzuk aipatzeagatik, esan dezakegu hor egon direla Albaolako lagunak, Mirandaolakoak ere, eta nola ez ahaztu Ekain Berriko langileak. Agradecer también a la gente que ha participado, como Ondare Kultur Elkartea en Irún, también a Tauniker Kultur Elkartea en Ataun, porque nos han permitido acercar la mitología vasca mediante personajes como Torto o San Martín Txiki. También no me puedo olvidar de Aitor Mendiluce, que nos ha hecho un verso muy bonito. Y por supuesto de la empresa Breakhouse, que es la que nos ha diseñado las gafas oficiales del proyecto Guipúzcoa Round. Eta eskerrak eman bideoan zehar eta antolakuntzan zehar egon diren familia eta lagunei emandako animoengatik. Y en los que han colaborado diciéndonos su choco, pues desde gente anónima, ayuntamientos, oficinas de turismo y desarrollo comarcal y en concreto Argoitz, que es la persona que nos ha ayudado con las imágenes aéreas, con ese dron y pese a que hubo algún percance que otro, que seguramente él recordará bastante peor que nosotros. Gipuzkoa Rounda behin bizi daitekeen abentura. Hasieran geneukan ideia gauzatzea lortu dugu eta orduan horrekin
nik esperientzia oso eramango dut bizitza osorako eta lagunekin egindakoa ezin hobea. No me podría quedar con nada en concreto de este proyecto porque ha sido una aventura inolvidable, porque al final visitar los 89 pueblos de Guipúzcoa no es algo que todo el mundo pueda decir que ha hecho, ¿no? Lagunen lagunak ere etorri izan dira, eta hori ere polita izan da, ze lagun berriak egin ditugu, eta erlazio hori ere hemendikan sortzea oroitzapen polita izango dela uste dut. No, a mí me ha parecido que es una experiencia única, que hemos tenido un muy buen ambiente entre todos los que hemos estado, que no hemos sido pocos, y nada, que lo repetiría mañana mismo si se pudiera hacer otra vez.